Javier Milei dijo en varias oportunidades que la cantidad de muertos que ocasionó el comunismo es de aproximadamente 100 millones de personas en todo el mundo. ¿Me ayudarías a comprender esta cifra y tener un detalle de los regímenes comunistas que sucedieron en distintos países y la cantidad de muertos que se les imputa a causa de los regímenes totalitarios o represivos en los respectivos países? Los números que mencionas suelen surgir de debates entre defensores de ideologías políticas, y es importante considerar que las cifras de muertes atribuidas a regímenes comunistas, como las que mencionan Javier Milei y otros liberales, son objeto de discusión. Estas cifras provienen de estimaciones basadas en diferentes fuentes históricas, y la metodología para contar estas muertes puede variar, dependiendo de si incluyen hambrunas, ejecuciones políticas, represiones, guerras civiles, entre otros factores. Voy a intentar darte una visión general de los regímenes comunistas más conocidos y las muertes que comúnmente se les atribuyen. 1. Unión Soviética, Stalin, Lenin, etc. Muertos atribuidos a Stalin, 1924-1953. Entre 20 y 30 millones de personas, incluyendo ejecuciones políticas, purgas, hambrunas, como el Holodomor en Ucrania, y deportaciones masivas. El Holodomor en particular es responsable de entre 7 y 10 millones de muertos. En general, las cifras para la Unión Soviética durante todo el periodo comunista varían ampliamente, pero muchos estudios coinciden en que podrían haber muerto entre 20 y 40 millones de personas por diversas causas relacionadas con el régimen. 2. Mao Zedong. Gran salto adelante, 1958-1962. Se estima que entre 30 y 45 millones de personas murieron debido a la hambruna resultante de las políticas de colectivización de Mao. Revolución Cultural, 1966-1976. Entre 1 y 2 millones de muertos a causa de persecuciones políticas, ejecuciones y violencia. En total, las muertes atribuibles a Mao Zedong varían entre 40 y 60 millones. 3. Camboya, Khmer Rouge bajo Pol Pot, 1975-1979. El régimen de Pol Pot es responsable de la muerte de aproximadamente 1.7 a 2.5 millones de personas, principalmente a través de ejecuciones masivas, trabajo forzado y hambrunas. 4. Corea del Norte desde 1948. Las cifras de muertos varían, pero se estima que entre 1 y 3 millones de personas han muerto debido a hambrunas, como la de los años 90, represión política y campos de trabajo forzado. 5. Vietnam, Ho Chi Minh y sus sucesores, 1945 actualidad. Se estiman alrededor de 1 a 2 millones de muertos entre ejecuciones políticas y el impacto de la guerra, aunque las cifras son discutidas y varían según las fuentes. 6. Etiopía, Mengistu Haile Mariam, 1977-1991. Bajo el régimen de Mengistu, se estima que murieron entre 500,000 y 1.5 millones de personas debido a la represión política y hambrunas. 7. Fidel Castro y sus sucesores, 1959 actualidad. Las estimaciones de muertes asociadas al régimen cubano son más difíciles de calcular, pero algunos informes sugieren entre 10,000 y 100,000 muertos, incluyendo ejecuciones, persecuciones y personas que murieron intentando escapar de la isla. Estas cifras provienen de una variedad de fuentes, como el Libro Negro del Comunismo, que es uno de los trabajos más citados en estos debates. Este libro estima que el número total de muertes atribuidas a regímenes comunistas en el siglo XX supera los 100 millones, aunque otras fuentes ofrecen cifras más bajas o más altas dependiendo de la metodología utilizada. Es importante subrayar que algunas cifras son muy controvertidas y que muchos historiadores no están de acuerdo con los métodos para estimar las muertes en este tipo de regímenes, debido a la dificultad de separar las causas directas, como ejecuciones políticas, de las indirectas, como hambrunas o guerras. Por lo tanto, las cifras que se manejan pueden variar según las fuentes y la interpretación histórica. Sumando las estimaciones de las muertes mínimas, obtenemos un total de aproximadamente 64.2 millones de personas, mientras que al sumar las estimaciones de las muertes máximas, el total es de unos 99.1 millones de personas.
Estas cifras te dan una idea del rango de muertes atribuidas a los regímenes comunistas más importantes, según las fuentes históricas mencionadas.